Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Segunda parte de nuestro cuento, La princesa y el brujo tenebroso. Habíamos quedado en que la princesita la habían convertido en una pequeña hada, la habían encerrado en una jaula y el pastor la había encontrado. El pastor la llevó a su casa, llovía muy fuerte, el pastor la llevó a su casa y la guardó. El pastor le preguntó a la pequeña hada por qué estaba convertida en hada, qué le había pasado. Y el hada, pues primero muy asustada, poco a poco se le fue quitando el miedo. Finalmente pudo hablar con el pastor y le platicó todo lo que le había pasado, cómo la habían hechizado y cómo habían pasado las cosas en ese momento. Bueno, el pastor inmediatamente se aplicó y dijo: ¿qué voy a hacer para ayudar a la princesita? Se le ocurrió una grandiosa idea: escribir cartas y mandarlas a todos los magos del mundo a ver quién pudiera hacer una pócima mágica para romper el hechizo del brujo tenebroso. Las cartas empezaron a llegar a todos los magos del mundo, pero todos los magos al recibir la carta veían que era un hechizo de un brujo tenebroso. La mayoría o casi todos decían: no, yo no puedo luchar contra un brujo tenebroso. ¿Qué tal si no lo puedo vencer? ¿Y qué tal si me hechiza a mí también? Pero llegó la carta a una escuela de magos. La carta la recibió un aprendiz de mago. Abrió la carta y leyó lo que decía. El maestro de esa escuela de magia no estaba. Entonces el aprendiz, pues se le hizo fácil empezar a imaginar que él podría romper ese hechizo. Cuando llegó su maestro, le comentó que había llegado una carta donde solicitaban un mago que pudiera romper el hechizo de ese brujo. Y el maestro le dijo: no puedes hacerlo tú, porque para empezar eres un principiante, eres un estudiante, eres un aprendiz. Y número 2, el brujo es muy poderoso. Entonces el aprendiz le dijo: déme la oportunidad, maestro, solo instrúyame, ayúdeme y dígame cómo poder hacerle. Entonces el maestro le dijo: bueno, si te empeñas en querer hacerlo, muy bien. Tienes que dirigirte hacia ese lugar. Te voy a dar mi libro de magia y te voy a prestar mi varita mágica. Le enseñó cómo poder hacerlo. Enseguida el principiante de mago hizo su maleta, metió entre su maleta toda su ropa, metió el libro del maestro y la varita mágica. Guardó todo, se subió a un barco y viajó por varios días por barco hasta llegar a ese lugar donde se encontraba la pequeña hada prisionera. Rápidamente, en cuanto llegó a ese lugar, bajó del barco y corrió a buscar inmediatamente la casa del pastor. Preguntando por ahí, llegó a la casa del pastor, tocó la puerta, le abrieron y le preguntó el pastor: ¿quién eres? Y le dijo: soy el mago que vengo a romper el hechizo de ese brujo tenebroso. Y entonces el pastor se puso muy feliz y le dijo: pásale, pásale, mago. El mago entró a su casa y le dijo: por principio quiero ver a la princesa, quiero ver a la pequeña hada para platicar con ella. Sí, enseguida el pastor lo llevó hacia donde estaba la jaula con la pequeña hada. La pequeña hada, al verlo, pues lo miró con cierto miedo, pero el aprendiz de mago le dijo: no te preocupes, soy el mago que vine a ayudarte. Entonces la princesita pues le tomó confianza de inmediato y le empezó a platicar cómo estuvieron las cosas. Muy bien.
el aprendiz de mago sacó su libro, bueno, el libro de su maestro, que era un libro muy grande y muy grueso, y empezó a buscar en su libro algo que dijera pócima mágica para romper hechizo de brujo tenebroso, hasta que lo encontró y empezó a leer, empezó a ver primero qué era lo que necesitaba, los ingredientes para fabricar esa pócima mágica. Entre los ingredientes decía el libro, fíjense bien, necesitaba garras de un león, colmillo de tiburón, veneno de una serpiente, el aguijón de un escorpión y las alas de una mosca. Entonces le dijo al pastor, todo esto tenemos que conseguir. Entonces el pastor le dijo, sí, no te preocupes, yo te ayudaré. Bueno, como ya era tarde ese día, se fueron a descansar para levantarse muy temprano. Al siguiente día, muy temprano, ya estaban listos para ir a buscar todos los ingredientes. Los ingredientes, pues era un poquito difícil conseguirlos, pero no imposible. Se salieron muy temprano, hasta que poquito a poquito fueron consiguiendo los ingredientes. Llegaron a un zoológico para ver a un león. Pero resulta que los leones que estaban en ese zoológico, pues eran unos leones que ya les habían quitado las garras. Entonces pues no les ayudó mucho. Decidieron irse hasta la jungla, hasta la selva. Encontraron a un león. Llevaban un rifle con dardos tranquilizantes. Le aplicaron un dardo tranquilizante. Cuando el león se durmió, enseguida fueron y le cortaron las uñas, las garras al león. Al fin que le iban a volver a crecer. Como no se las cortaron desde adentro, pues nada más por encimita le iban a volver a crecer. Bueno, en ese momento encontraron una serpiente. Pero como llevaban de amigo también a un experto en manejar serpientes, este experto supo cómo extraer el veneno de la serpiente, ¿sí? Finalmente dijeron, bueno, ahora el colmillo del tiburón, ¿cómo le podemos hacer? Pues muy fácil. Fueron a un acuario de esos acuarios grandes. Ahí en ese acuario encontraron que tenían una mandíbula de un tiburón, un tiburón que ya estaba muerto, estaba la pura mandíbula. Ahí obtuvieron el colmillo del tiburón. Después, muy cerca de ahí había un pequeño desierto. En ese desierto buscaron un escorpión, lo encontraron, finalmente lograron con mucho trabajo quitarle su aguijón a ese escorpión. Faltaban solamente las alas de la mosca. Pero las alas de la mosca, decía el libro, que tenían que buscar esas alas en una caverna donde habitaba la mosca. Poco a poco llegaron a donde estaba la caverna. Pero resulta que no era tan fácil. Ellos habían pensado que quitarle las alas a una mosca era muy fácil. Pues sí, quitarle las alas a la mosca sí, pero poder entrar a la caverna no era tan fácil. ¿Adivinen por qué? Porque esa caverna estaba cuidada por un dragón. En cuanto alguien se acercaba, el dragón salía. Pero no era cualquier dragón, era un dragón de 7 cabezas. ¿Cómo iban a luchar con él? Bueno, lo bueno es que llevaban muchas herramientas y llevaban hasta unas espadas para poder luchar con el dragón. Bueno, en cuanto se acercaron, el dragón salió de inmediato y los atacó. Pero como ya iban preparados con las espadas, ellos sabían que no podían cortarle la cabeza, porque cada cabeza que le cortaran al dragón, le salían 2. Entonces sabían que solamente un espadazo en el corazón era como podían matar al dragón para poder entrar a la caverna para obtener las alas de la mosca. Bueno, al mago se le ocurrió acercarse para que el dragón se lo comiera, obviamente con la espada.
Efectivamente se acercó, el dragón se lo comió, y enseguida que se lo comió, luego, la espada que llevaba el mago salió por el corazón del dragón. Con la espada logró abrirlo y salió el dragón todo lleno de baba. Pero bueno, ya habían logrado vencer al dragón. Entraron a la caverna, tomaron las alas de la mosca y regresaron a la casa del pastor de inmediato. Se puso a fabricar la pócima, toda la noche estuvo trabajando hasta que logró conseguir la pócima mágica. La pócima mágica. Pero enseguida, en la casa del brujo tenebroso, el espejo le avisó al brujo que ya habían conseguido una pócima mágica para romper su hechizo. Entonces el brujo enseguida se alteró, tomó su caballo y se dirigió hacia el lugar donde estaban fabricando la pócima mágica. Llegó, entró a la casa del pastor, pero ya tenían la pócima mágica lista. Entonces, lo importante de todo esto era que a la hora de que el brujo se acercara, la pócima mágica tendrían que ponérsela encima para que el brujo se desintegrara y junto con él su hechizo. Bueno, cuando el brujo se acercó a querer quitarles la pócima mágica, el mago enseguida tomó su varita mágica, tomó su pócima mágica, hizo como que le iba a dar un hechizo con la varita mágica y el brujo se distrajo con la varita mágica y el mago aprovechó para vaciar la pócima mágica sobre él y enseguida el brujo se fue haciendo chiquito hasta que se convirtió en un gusano. Enseguida el mago, pues con su zapato, lo aplastó. Enseguida todo empezó a volver a la normalidad. Todo, la pequeña hada. Para empezar, la jaula desapareció. La pequeña hada poco a poco se fue transformando en aquella bonita princesa que era. En el reino, la casita esa que se había convertido en una casita de cartón, se empezó a convertir otra vez en el castillo tan grande que era. El ancianito se empezó a convertir otra vez en el rey. Y la paloma que volaba, finalmente, muy cansada, dejó de volar y se convirtió otra vez en la reina. Todos se dirigieron hacia el castillo para llevar a la princesa y entregarla a su padre el rey. Cuando el rey vio que su hija la princesa ya había llegado con el pastor y con el aprendiz de mago, brincó de alegría. Y entonces el rey, en premio, le entregó una bolsa de oro al pastor. Y al aprendiz de mago lo hizo el jefe de su ejército. Pero entonces, ¿qué creen? Aquí es donde viene la parte romántica. La princesita ya se había enamorado del mago. Y finalmente, el mago y la princesita se casaron en una gran fiesta donde participó todo el pueblo, todo el reino estuvo en esa fiesta. Se casaron y fueron muy felices por toda la vida. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado.